Saludamos a José Oviedo, senador de la Nación de la oposición. ¿Qué tal, senador? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Diego, buen día, Benito, buen día a la teleaudiencia de América TV, saludos para todos. Quiero arrancar un poco con un tema que a todos nos interesa, el presupuesto general de la Nación, ejercicio fiscal 2026, ahora en el Congreso Nacional, antes de que se convierta en ley como tal, que siempre decimos es la ley más importante de nuestro país. Senador, ¿qué es lo último que sabes que se tiene en materia de avance en cuanto a permitir que se infle el presupuesto, pasar la tijera o mantener como envió Hacienda o en este caso Economía? Bueno, yo no les voy a poder ayudar mucho con el presupuesto porque no estoy en la comisión bicameral de presupuesto. Eso lleva un trabajo de un mes más o menos de estudio, se aprueba en la Cámara de Senadores, pasa a diputados y luego finalmente siempre se tomó la versión de la Cámara de Senadores. No Sí, importa lo la que última hagan, palabra. no importa lo que hagan los diputados con el presupuesto, siempre se toma la versión de la Cámara de Senadores. Es un presupuesto siempre insuficiente para cada institución, tenemos que decir eso. Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. 1,5% dijeron que iban a respetar este año. El déficit. El déficit de 1,5%, que eso se cubre con deudas. Tenemos que considerar que déficit es deuda. Y nosotros ya venimos luego calzando nuestro presupuesto general de gasto de la nación con deudas, más o menos 500 millones de dólares. Siempre estamos prestando a fin de año para calzar el presupuesto. Y eso se va acumulando. Ya son 1.700 millones de dólares que pagamos como, se llama eso, servicios de la deuda. Sí. Y eso va creciendo. Intereses. Intereses. Y hay también, y hay que considerar que hay también préstamos que se toman y no se ejecutan. Hay mucho que corregir en la ejecución presupuestaria. Ya estamos en el 40% de nuestro Producto Interno Bruto. El 40% ya es deuda. Entonces eso es preocupante. Yo siempre estoy mencionando que me preocupa. Y ahora los préstamos, y le estoy tocando préstamos porque es algo que siempre estoy mencionando, los préstamos que tomamos los vamos a pagar recién dentro de 5 o 6 años. Todos estos préstamos que tomamos, creo que ya son 1.000 millones de dólares en este periodo, vamos a empezar a pagarlos en el siguiente gobierno. Y una vez le hice una pregunta al ministro de Economía, ministro, ¿cómo va a ser el siguiente gobierno con todo? Sí. Y me dijo que no me preocupe, ¿verdad? Pero por supuesto que tenemos que preocuparnos. Entonces, el presupuesto dijeron que iban a respetar ese 1,5%. Nosotros no estamos generando más riqueza como para calzar ese déficit, entonces vamos a cubrirlo de nuevo con préstamos. Muchas instituciones están haciendo sus pedidos de aumento presupuestario principalmente, y eso es lo que estuve viendo, para aumento de salario. Sí, aumento de salario, y bueno, va a ser difícil darles a todos, seguramente. Depende mucho de la decisión que se tome en esa comisión bicameral. Ya. Una cuestión que siempre me preocupa, ¿verdad? Bueno, impuestos lo olvídate, ¿verdad? Pero por lo menos para generar una vez la posibilidad de impuestos, porque de todos modos esa deuda hay que pagar, nuestros hijos y nietos van a tener que pagar, y en forma totalmente injusta, porque con el 10% que paga don Antonio J. Yersi y el vendedor es la misma cosa, pagan igual y van a cubrir la deuda con eso. Siempre me parece injusto. Pero para eso tenemos que empezar a controlar el gasto, mi querido senador. Y los parlamentarios no controlan la ejecución presupuestaria. Me parece a mí, te pregunto si hay ahora un control. Va, ese puede llegar hasta pea. Un hipio el planillero. Va, ese ya controlata. Sa, y llegó la plata, anda ya controla. Y porque están todos metidos en enjuague. ¿Te parece que eso es cierto o hay necesidad? Qué buena pregunta. Bueno, sí. El presupuesto debería asignarse sobre resultados. Muy importante asignar el presupuesto sobre resultados. ¿Hay control del Parlamento? Hay control del Parlamento. Yo integro una comisión en el Senado que se llama Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Anualmente se conforma una comisión bicameral de cuentas y control entre senadores y diputados para analizar la ejecución presupuestaria del año pasado. Me dejaron estar en la comisión que estudió el presupuesto de la ejecución del 2023. Después ya no me dejaron entrar porque era molesto. Era muy molesto, muy quisquilloso. Y ahí pudimos notar, recuerdo una Petropar, IPS no pudo justificar
la ejecución presupuestaria de 4 millones de guaraníes. Imagínate, 4 millones de guaraníes. Eso no se puede decir que se robó o no, solamente no pudieron justificar el uso. Pero sí hubo casos en que pudimos deducir, o sea, puede deducirse que se gastó mal, ¿verdad? Hay una, no quiero decir la palabra, pero había un vehículo que se usó a la mañana en Asunción, cargó combustible. 2 horas después estaba cargando combustible en Concepción y a la tarde estaba cargando combustible. Sí, recuerdo muy bien porque se denunció eso. Bueno, senador, ¿y qué pasa? Y disculpame que te interrumpa. La justicia. Sí, el Tribunal de Cuentas va a arreglar mitad, ¿entendés? Y de repente IPS no va a tener plata para los jubilados. Qué simpático. Que está quebrado ¿verdad? IPS. Y el juez, no sé cuál de ellos, ¿te acuerdas que te dije que le salvó a Gubetis por ahí? A los presidentes de la IPS arreglan porque ellos se quedaron con dinero, entonces compran fiscales y jueces. No digo que el Gubetis haya hecho eso, ¿verdad? Pero un año de problema. Y después no tenemos dinero para medicamentos. Exactamente, la justicia. Acuérdense que tenemos el 5º peor sistema de justicia del mundo. Tenemos el claro ejemplo es la mafia de los pagarés, que son como 40.000 víctimas que ustedes ni se imaginan por todo lo que están pasando esa gente. Hay profesores, enfermeras, enfermeros que hace como 20 años no cobran su salario. Tienen familiares enfermos que tienen que cuidar, ellos no pueden cobrar su salario y la justicia no hace nada. Bueno, Boria Jure oye jugar siempre, Boria Jure o pela. Bueno, entonces el sistema de justicia tenemos que corregir, Benito. No es agradable hablar siempre de problemas, ¿verdad? Sí. Pero corresponde. Vaya, claro. Pues yo soy muy optimista. Yo digo que en algún momento esto tiene que mejorar por la fuerza que traen los jóvenes, los nuevos aires, ¿verdad? Sí. Pero por el momento toca hablar de esto. Senador, en esta misma silla estuvo hace unos días el presidente de la ANEAES. Yo sé que vos estás en una comisión de educación del Senado. Estoy. Te quiero preguntar, ¿cómo está avanzando el análisis de un proyecto de ley que busca modificar la ley 7324? Él nos decía de que por un lado un poco se estudia aquello de... acá tengo un poco el proyecto de ley que tiene que ver con relación a que si es justa o no es justa un poco la modificación para derivar las funciones que hoy tiene el CONES a las responsabilidades en cuanto a cuestiones lingüísticas de observación o certificación, pero que quede en manos de las universidades. ¿Vos estás de acuerdo con que quede nomás así como está en manos del CONES o que eso pase en cancha de las universidades? Bueno, en el 2020, finales de 2023, habíamos aprobado nosotros una ley, que actualmente es ley, que exigía a los estudiantes universitarios que tengan capacidades lingüísticas o en español o en guaraní. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraguay tenemos como 40.000 estudiantes de medicina. Es una situación bastante irregular porque no hay tantos hospitales como para que ellos practiquen. Y en la zona de las fronteras, según nos dicen, practican con cuerpos de cerdos, eso, ¿verdad? No hay tantos hospitales donde ellos puedan practicar. Y siempre estamos en la comisión mencionando lo preocupante que es eso y siempre estamos conversando con el CONES, con la ANEAES. También el Parlamento tuvo responsabilidad en esa situación porque habilitó muchas universidades sin cumplir con los requisitos mínimos. Entonces, cuando un médico se jubila, principalmente toco el caso de medicina, sí. Porque cuando un médico se recibe, y no vamos a suponer que sea del extranjero, porque muchos brasileños están entrando a estudiar medicina en Paraguay y queda a ejercer la profesión en Paraguay y vamos a suponer que se va a San Pedro a ejercer, sí. Y no sabe hablar o guaraní o castellano, no le va a poder entender a su paciente. Y nos contaron ya casos de que se iban a hablarle al médico, el paciente solamente habla guaraní y el médico no le entendía, ¿verdad? Y tuvo que pedir ayuda de otro lado para que le entienda al paciente. Esa es la claro. Bueno, entonces por eso habíamos aprobado la ley y ahora hay una iniciativa de colegas que quieren cambiar eso, que dice que si la universidad ya da el curso de idiomas, ya se salva ese requisito.
No sé cuál será la motivación de los colegas, todavía no lo tratamos en comisión, pero por supuesto Entonces, senador, para entender más, entonces vos no estás de acuerdo con la modificación. no, porque al menos no escuché todavía la justificación de esos colegas de por qué volverían a cambiar. Te pregunto esa ley. porque, perdón, senador, ¿por qué te pregunto? Porque justamente el presidente de la ANEAES, el señor Duarte, aquí nos decía que tampoco está de acuerdo con la modificación. Bueno, yo le tengo estima al doctor Duarte, ¿verdad? Veo que está haciendo bien las cosas y eh, confío mucho en que va a revolucionar esa institución. Hay tantas carreras que no están certificadas en Paraguay. Le recibimos, ya le escuchamos Sí. en el Senado también. Yo no estoy de acuerdo en cambiar lo de las competencias lingüísticas también. Ya. Yo también concuerdo con el senador Benito, quiero manifestarlo públicamente. Cuando lo vi exponer en varias ocasiones en el Congreso, tanto su presupuesto para el próximo año, como también, senador, cuando habló un poco de esta cuestión de la modificación o la certificación lingüística, me pareció un hombre muy preparado el presidente de la ANEAES Ya. al respecto. Ya hablando de educación, me parece que nosotros tenemos que enfocarnos en ver qué carrera necesitamos en el Paraguay. Diga, tú ya formás abogado, yo soy abogado. No podemos suspender probablemente, pero ya pone algún cambio que el Ministerio de Educación lidere la política. ¿Qué necesitamos en la inteligencia artificial para Paraguay? Mi querido senador, hay una preocupación, vos que decís con respecto a esto, Muy enfocar el país hacia lo que necesitamos. Bueno, nosotros tenemos que diseñar nuestro país del 2100, Exacto. 2050. Pero Ahora ya, ponte en el 2050. 2050 se está haciendo ahora el plan. Pero otra vez estamos quedando cortos ya con el 2050. Te voy a dar ejemplo de por qué estamos cortos con el 2050. Nosotros necesitamos 600 ingenieros al año más o menos y se reciben 90 y tantos. Exacto. Y estamos importando ingenieros. ¿Cómo puede ser que no tengamos ingenieros suficientes en un país en construcción? Exacto. Bueno, nuestro país está en construcción. ¿Por qué tenemos tan pocas plazas en la Facultad de Ingeniería? ¿Por qué no le damos más presupuesto? Porque esa es una forma de incidir en la cantidad de profesionales, darle un poco más de presupuesto, abrir más cupos en la Universidad Nacional. El Paraguay del 2050. En el 2047, esto es un dato, no sé si me dan un minuto, Sí. este es un dato. En el año 2047 el Paraguay va a empezar a tener más adultos mayores que jóvenes. Actualmente somos más jóvenes en Paraguay. Nuestro bonus ya chao. Ya chao, porque no tenemos hijos, nadie me y lo mitad, y lo mitad, ¿verdad? Entonces se va a empezar a despoblar el Paraguay. Y cada vez vamos a tener más adultos mayores. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que estar preparando ahora nuestra infraestructura Exacto. para el 2050, para sostener a toda esa población mayor, ¿verdad? Infraestructura, presupuesto, porque también, como tenemos tanta informalidad, muy poca gente se jubila en Paraguay. Sí. Imagínense, de cada 100 aportantes al IPS, solamente se jubilan 11. Sí, señor. Y todos los que no se jubilan, y bueno, y dependen del hijo, dependen de la pensión de adulto mayor, que es 600.000 guaraníes, ¿verdad? Y el presupuesto general de gastos va a estar muy presionado por eso. Sí. Entonces, ahora tenemos que estar implementando las políticas. Primero, ¿Y qué estamos haciendo, senador? de formalización. ¿Qué estamos haciendo? Y el gobierno está, dijeron que están formalizando el mercado. Yo no lo veo tanto así. Ellos dicen que hay más trabajos formales. ¿Por qué no lo veo tanto así? Porque sus números se basan en el programa Hambre Cero. Como creamos puestos de trabajo con el programa Hambre Cero, ellos lanzan eso como formalidad. Sí. Lo que estamos haciendo es usar presupuesto general de gastos para crear empleo. No hay nueva generación de riqueza. Estamos usando impuestos para generar trabajo. Bueno, yo estoy trabajando en un proyecto de formalización del mercado laboral. Lo voy a terminar en poco tiempo. Pero esto más bien depende del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria. Si ustedes salen nomás o si el ministerio sale en una de las empresas aquí de Asunción, va a ver que o no declara IPS o Sí. subdeclara IPS. Tal Hay cual. salarios altos y declaran sobre el Concordamos. salario mínimo. Senador. Por eso IPS también está en problemas. Está la tema, ¿eh? Sí. Mira, Benito, le quiero plantear un tema político al senador. Ayer estuvo aquí el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Y me gustaría escuchar tu opinión, senador, sobre el tema municipales. No solo Ciudad del Este, sino el próximo año también cómo se prepara la oposición frente al Partido Colorado. Pero él dio una opinión sobre la oposición. Me gustaría escuchar un poco para que le des un retorno. ¿Qué decía Nicanor? Acá, ahí sentado donde vos estás, justamente, senador. Esto decía el expresidente.
la oposición que debate. ¿Qué marca de reloj tiene el presidente? Rolex, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el calzado que usa el presidente? Pues imagínate. Y evita presunciones de que estamos acá para defender la justicia, para defender... No, evidentemente el relato de los medios hoy en un 80%, especialmente el relato de los medios opositores al gobierno, es para defender lo que han perdido, es para defender sus intereses relegados en el mercado por la competencia o porque ya no tienen la capacidad de extorsionar o seducir a los centros de poder. Entonces, hay un relato que pretende pintar al gobierno y al Partido Colorado como la emanación del mal. Y eso no es cierto. Mira, la oposición tiene una bancarrota discursiva. Mira que la oposición tendría que estar discutiendo la política fiscal. Por ejemplo, seguimos con el 10%. ¿Cómo vamos a pagar nuestra deuda externa? La oposición tenía que estar discutiendo en un gran debate nuestra política internacional. ¿Qué te parece, senador? Una bancarrota discursiva, decía Nicanor. Mucho tiene que ver, porque habló de la prensa también, Sí. mucho tiene que ver lo que muestra también el quinto poder. El quinto poder construye un país. Todo eso que estaba mencionando Nicanor se discute en el Parlamento. La oposición tiene una agenda sobre el presupuesto, sobre la agenda internacional. Mencionó cómo vamos a parar. Todo eso se está discutiendo todos los días, pero no vende por lo visto. Mucho se muestra lo que se habla sobre Santi Peña. Por supuesto que es importante hablar, porque cómo es que el presidente aumentó tanto su patrimonio en 2 años con un salario de 40 millones de guaraníes, ¿verdad? No podemos no hablar de eso. Sobre los sobres del poder, por supuesto que tenemos que hablar, pero todo lo demás que él mencionó también se debate en el Parlamento. En el Parlamento nosotros tenemos a toda la prensa arriba. Toda la prensa está todo el tiempo en el Parlamento. Eso no sucede con los demás poderes del Estado. Cierto. En el Poder Judicial no tenés vos a toda la prensa mirando todos los casos que se están manejando, casos súper importantes todos los días. Ahora quieren cerrar su sesión. Sí, ahora quieren cerrar su propósito. sesión. Pero de todo lo que se muestra a través de la prensa, también no es lo que diariamente se debate en el Parlamento. Y hay mucho debate muy interesante que principalmente se muestra por redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Ya. Senador, ¿cómo ves el futuro inmediato? Porque ustedes están en minoría y tampoco la oposición cuando tuvo mayoría se unió. Increíblemente lo mitad, Oñembo Colorado, Pai, no voy a decir cuáles los nombres, sabemos todos, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Porque bonito, oye, y Gina de Honor Colorado, Pepe, herido por las municipales. ¿Te parece que eso va a cambiar un poquito esa mayoría en el Parlamento? Sí, desde que asumimos, bueno, como nunca antes, la oposición está disminuida en cuanto a cantidad de bancas en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores. Según me dijeron, yo hace poco estoy en política y no recuerdo cómo era antes, pero nunca se dio esta diferencia. Tenían mayoría hasta Sí. hasta Nosotros tenemos un inconveniente en la oposición de que somos más de 40 partidos pequeños, ¿verdad? Y ahí estamos diferentes ideologías, de izquierda, de derecha, los que se queden ídolos. Bueno, es un poco difícil ponerse de acuerdo, pero estamos conscientes de que tenemos que unirnos con miras a las futuras elecciones o si no, no ganamos. Nosotros no tenemos balotaje en Paraguay. La única forma de ganar es unirnos. ¿Cómo van a modificarse las mayorías? Y nosotros, desde que asumimos, siempre estuvimos conversando con la disidencia colorada. Nos pusimos a disposición, vengan y vamos a conseguir una mayoría. Sí. Pero no sucedió al principio, tardaron ellos, se dejaron estar y les ganó Beto en aquel momento, Beto Velar. Sí. Después ya estuvieron alineados. Total, hay discursos, vamos a decir, a veces un poco opositores
al oficialismo, pero finalmente terminan votando todos juntos. Sí. Va a haber enojados seguramente, pero yo veo difícil que se desequilibren las fuerzas a nuestro favor. Estamos nosotros siempre a disposición, ¿verdad? Como Sí. para construir una mayoría, pero dependemos mucho de la disidencia colorada. Sin duda alguna. Senador, siempre un gusto entrevistarte. Gracias por acompañarnos esta mañana y seguramente te vamos a invitar en otros momentos que la política sí lo demande. Gracias por estar acá. Gracias, Diego. Benito, saludos a la teleaudiencia. Gracias. José Oviedo, senador de la Nación.